Sí. Hola, buenos días a todos. En esta ocasión, bueno, voy a aprender a compartir un poquito mi cámara para que de esta manera, aunque sea virtual, bueno, pues tener el placer de podernos conocer. Les agradezco la invitación, es para mí un honor poder estar esta mañana compartiendo con ustedes y bueno, pues comenzar con el tema. Hablar de suicidio, chicos, es un tema bastante polémico. ¿Por qué? Porque evidentemente es un tema complicado, es un tema que nos lleva a pensar que si nosotros tocamos el tema, podríamos estar por ahí sembrando ideas o podríamos estar generando inquietudes, ¿no? Y pues en nuestro país, aunque nosotros tenemos una cultura sobre un culto particular, un día específico para la celebración de la muerte, como que cuando ya lo vemos de muy, muy, muy cerca, pues evidentemente preferimos guardar silencio. Y bueno, yo quiero partir resaltando la importancia de por qué es importante hablar de este tema y bueno, evidentemente ver que estos datos, los datos estadísticos, los datos a nivel mundial, pues nos llevan precisamente a tratar de ver cómo podemos abordar esta problemática. Se han hecho estudios a lo largo de mucho tiempo, no es un tema nuevo, es un tema que, bueno, es desde Edad Media, imagínense. Sin embargo, cada vez en la parte de la ciencia se ha tenido la necesidad de ir recorriendo en retrospectiva la forma en la que nosotros investigamos y abordamos el tema del suicidio. Antes nos enfocábamos en lo que eran los adultos, luego los adultos jóvenes o jóvenes adultos. Hoy nos enfocamos en los jóvenes, pero incluso ya se empiezan a hacer estrategias para poder abordarlo en niños y jóvenes. Bueno, ahora voy a empezar a compartir mi pantalla, chicos, para que ustedes puedan ver la presentación. ¿Me pueden avisar si ya tenemos mi pantalla en proyectándose? Ya se puede ver. Ya se ve. Excelente. Ya se ve. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Bien, entonces, pues les decía que hablar del suicidio, pues es una situación compleja, ¿no? Y más compleja cuando creen que debemos abordarla en los jóvenes. Ok. Bien, ¿por qué es importante tener esta información acerca de este tema? Entonces, les decía, la OMS, en la revisión de este tema, nos reconoce, nos da datos estadísticos y reconoce al suicidio como un problema de salud pública, ya que las cifras reportadas a nivel mundial en este tema o por muerte por suicidio es de 8,000 personas al año, lo que estaría significando una muerte cada 40 segundos. Entonces, esto es bastante alarmante y obviamente aquí el objetivo pues es precisamente trabajar sobre la prevención.
Hay otros datos también que nos están dando y que, bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta porque evidentemente nos habla de que el 75% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. ¿Esto qué quiere decir? No es una cuestión para alarmarnos y exaltarnos exageradamente, pero sí para poner manos en el asunto, ya que nosotros a raíz de la pandemia, bueno, pues evidentemente estamos trabajando o estamos viviendo condiciones que nos hacen mantenernos en esta tasa. Bien, para ello entonces, pues vamos a revisar algunos conceptos, vamos a revisar algunas definiciones como lo son qué es el suicidio, qué compone, vamos a entender qué diferencias hay en el suicidio. Vamos a empezar a desmenuzar todo esto, todo este ruido, todos estos mitos que evidentemente hay alrededor de este tema. Vamos a conocer algunos datos estadísticos más precisos aquí en nuestro país incluso. Hablaremos también de lo que son los factores de riesgo. Vamos a ver cómo nosotros podemos hacer la detección, porque la detección no se realiza solamente a nivel profesional. Todos, aún no perteneciendo al área de salud mental o salud en general, podemos hacer una detección temprana. Una vez que nosotros conocemos y tenemos esa detección, pues evidentemente al no ser personal de salud tendremos o seguiremos ciertas estrategias y la parte de lo que es el personal de salud, pues ya abordará cuestiones en el tratamiento. Sin embargo, también nosotros, a grosso modo, pues conoceremos cómo es que se aborda este tema, cuál es el tratamiento que se le da. Una vez que nosotros conozcamos esto, pues obviamente vamos a hablar también sobre factores protectores. ¿Qué hacemos nosotros para poder protegernos? ¿Cómo yo puedo ser un factor de ayuda para las personas que están a mi alrededor? Vamos a hablar específicamente de lo que son los mitos del suicidio, porque hay muchas frases, muchas palabras que de repente pues nos acercan o nos alejan precisamente de poder hacer una buena prevención. Y finalmente cerraremos con lo que es la prevención de este suceso. Bien, ok, continuamos entonces. Y para entonces nosotros poder hablar sobre esto, sobre este tema, pues vamos a entender que alrededor del suicidio tenemos que iniciar con entender que es un proceso y obviamente en el área médica se le conoce como el proceso del espectro suicida. ¿Ya qué me refiero con esto? Finalmente, en la idea suicida o al abordar el tema del suicidio, pues muchas personas creen, y vamos a empezar a mezclar un poquito de mitos, muchas personas creen que obviamente esto es cuestión de un impulso. Y no, nosotros vamos a empezar a abordar o vamos a empezar a conocer el primer término sobre lo que es pues precisamente la conducta autolesiva no suicida. ¿Y por qué manejárselo a ustedes, a los jóvenes? Precisamente los jóvenes viven un proceso de adaptación. Ustedes mismos lo están experimentando. A nivel físico, a nivel biológico, pues su cuerpo está cambiando. Se empiezan a generar cambios en la voz, cambios en nuestro cuerpo, también a nivel psicológico. De repente empezamos a ver que la música que nos gustaba ya no nos encanta ahora, que empezamos a ver que buscamos dónde y con quién identificarnos y buscamos un sentido de pertenencia. A su vez, pues ustedes en la edad en la que se encuentran también están expuestos a cambios sociales. Y estos cambios sociales son cuando terminamos incluso los ciclos académicos, ¿no? Hay un cambio significativo cuando nosotros vamos de primaria a secundaria. Ustedes pueden ir evaluando, ¿no? Se acordarán y si hacemos un pequeño análisis personal, pues empezaremos a revisar nuestra conducta, ¿no? ¿Cómo me portaba yo
Cuando entré a primer año de secundaria, ¿no? Pues evidentemente me comportaba así bonito, mi expectativa era alta, evidentemente bien portado, a lo mejor con un poquito de miedo y así. Cuando llego a segundo año, bueno, evidentemente en este proceso empiezo a conocer gente, empiezo a tratar, empiezo a sondear dónde me voy a relacionar y empiezo a generar, pues precisamente, lazos sociales. En segundo año, bueno, pues dicen que uno se vuelve el terror de la secundaria, ¿no? Porque de repente estamos así como pensando que somos dueños del mundo, tenemos la idea de la amistad bastante fuerte y evidentemente, pues tenemos a nivel psíquico, pues muchos impulsos. Y en tercero, pues evidentemente ya somos dueños de la escuela, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que aparentemente pareciera que todo va muy bien ahí. Sin embargo, atrás de cada uno de nosotros hay una historia. Y esa historia puede estar llena de muchos secretos para todos los demás. Y todos esos secretos nos pueden llevar a empezar a cometer, a empezar a iniciar y a escalar sobre este espectro suicida. Y finalmente, cuando nosotros vamos a cambiar de la secundaria a la preparatoria, pues pareciera que volvemos a empezar este ciclo, ¿no? De repente es la expectativa de tengo que presentar un examen, evidentemente voy a perder ese lazo con mis amistades, tengo que conocer gente nueva y de todas las amistades que yo tenía, de todos los profes con los que yo había hecho esta química, donde me sentía cobijado, donde yo sabía cómo me iban a pedir que trabajara, pues de repente es una expectativa totalmente incierta, porque no sé exactamente a qué escuela voy a ingresar. Pero bueno, ese tema lo voy a retomar un poquito más adelante. Y entonces, comenzando con los conceptos, pues hablamos precisamente que el primer escalón de este espectro suicida, pues es precisamente las conductas autolesivas no suicidas. Como pueden ver, está aquí en este primer peldaño. ¿Qué es una conducta autolesiva? Es aquella conducta que conlleva un daño autoinfligido, sin tener necesariamente la intención de morir. Aquí, ¿qué podemos tener como ejemplos? Bueno, pues evidentemente cuando son físicos, vemos mucho en la presencia de este espectro en jóvenes con la práctica del cutting. Muchas veces pareciera que se puso de moda y no, chicos, no está de moda. Ni siquiera podemos hablarlo con esa ligereza, solamente podemos reportar que se hizo más visible, en el cual, pues precisamente el joven lo que busca es tratar de tener el control en algo. Y aquí, ojo con lo que estoy diciendo, no los estoy invitando a que hagan esta práctica, no, es que ustedes entiendan por qué se presenta este fenómeno. Cuando yo les explicaba hace un rato, nosotros en la adolescencia tenemos evidentemente estas subidas y bajadas, estos cambios en nuestro estado de ánimo. Y conforme vayamos revisando en la presentación todos los factores que se involucran, pues muchas veces, ¿qué pasa? Que no sabemos expresar qué nos está pasando y nos es muy complejo poner en palabras lo que estamos sintiendo. De repente sentimos angustia, de repente sentimos, y bueno, aquí les pongo esta imagen, ¿no? De una película que, bueno, pues tiene un poco, hace un poco de tiempo que salió, a lo mejor muchos de ustedes la vieron, se llama Intensamente, donde pues finalmente nos manejan solamente alrededor de 4 o 5 emociones, ¿no? Pero en realidad, pues hay muchísimas emociones a las que no sabemos ponerles nombre y evidentemente no las identificamos. Entonces, cuando el adolescente está en esta situación donde de repente hay cosas de su vida que no le agradan, cosas de su vida que no está entendiendo, ¿qué es lo que busca? Pues generarse esta lesión superficial donde él siente que a través de esa lesión está tratando de controlar algo en su vida, está tratando de tomar el control para sentir que puede hacer algo con ella.
pero que no necesariamente está buscando morirse. Lo que está buscando es cubrir dolor con dolor. Y ojo, esa no es la manera más sana. Hay maneras en las que nosotros podemos aprender a expresarnos, a comunicarnos, pero sobre todo a permitirnos esta situación de poder decir, chin, algo me duele. Y si algo me duele, pues esto no me hace necesariamente débil. Hoy día, pues con esta situación que estamos viviendo, en la parte en la que ustedes están evolucionando y creciendo, chicos, pues evidentemente les venden esta idea de que hay que ser fuertes, ¿no? Y bueno, imagínense, si nosotros, sus profesores y una servidora, crecimos con esa idea de que pues hay que ser fuertes, hay que ser valientes, hay que ser sobresalientes, pues imagínense cómo se va generando esta competencia cuando vemos que la tecnología avanza, que las demandas son más, pues evidentemente parecieran factores que pues nos llevan a preocuparnos un poco más. Cuando todo esto está ahí y no pedimos ayuda o no procesamos lo que nos está pasando, pues podemos correr el riesgo de subir al siguiente peldaño. Este siguiente peldaño es la ideación suicida. ¿Qué es una ideación suicida? La ideación suicida es la presencia de pensamientos y deseos recurrentes de atentar contra la vida. Y esto se puede presentar, les decía, de forma pasiva o de forma activa, en la cual, en la forma pasiva, simplemente vamos a tener esas fantasías sobre la muerte. Es decir, todos en algún momento hemos pensado de una forma muy romántica, ¿no? Acerca de este concepto de la muerte. Pero pues no tenemos una planeación y no hay una intención detallada. Simplemente llegamos a ese punto de decir, bueno, ¿y qué pasaría? Ay, es que el amor me pide que yo haga un sacrificio, es una forma de demostrar, pero simplemente se queda ahí, a nivel de pensamiento y de deseo. ¿Cuándo se vuelve activa? Se vuelve activa cuando nosotros ya empezamos a detallar este proceso, cuando ya empezamos a ponerle así como una estructura. Y evidentemente ahí, esa estructura pues nos va empujando todos estos factores, todos estos problemas que aunque muchos adultos minimizamos, cometemos el error de minimizar lo que los jóvenes están sintiendo, realmente tiene importancia y nuestra obligación como jóvenes y como adultos, pues es precisamente ayudarles a dar ese paso para que ustedes puedan expresar cómo se están sintiendo y no sentir que puedan, que esta sea una alternativa de mitigar todo ese dolor que ustedes están padeciendo o sufriendo. Si esto sigue complicándose, pues corremos el riesgo de subir al tercer peldaño, lo que es el intento suicida. ¿Y qué es un intento suicida? Pues un intento suicida es una conducta potencialmente autolesiva que va a estar asociada con al menos cierta intención de morir. Y aquí viene algo complicado y algo que en las estadísticas vamos a estar revisando. El intento suicida, pues precisamente como nos dice la teoría, es esa acción para poder empezar a lastimarnos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en el intento suicida, como no conocemos a su totalidad la letalidad de los recursos que se utilizan para poder llegar a generarnos daño, pues podemos subir rápidamente al peldaño del suicidio. Entonces, muchas veces y en los jóvenes se presenta más, ¿no? ¿Qué pasó? De repente con vamos a poner un ejemplo, ¿no? No sé, la jovencita o el joven que llega a urgencias, ya lo canalizan, lo estabilizan y empieza uno a indagar con ellos. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tomaste esto? Platícame. Y se lleva todo un proceso y en el cual, pues, finalmente los jóvenes revelan, pues es que yo no me quería morir, o sea, no estaba intentando matarme, solamente quería descansar. Pero ¿qué pasa? Que esta acción
lo que hace es que como no conocemos esas consecuencias, pues fácilmente pasemos al siguiente peldaño, donde, bueno, algunas consecuencias pues pueden ser graves. ¿Vamos bien, chicos? Sí, maestra. Okay. Sí. Sí, perfecto. Y entonces, en el suicidio, ¿qué es el suicidio? Bueno, pues el suicidio, según la literatura, nos dice que es el acto deliberado de terminar con la vida propia con al menos cierta evidencia de la intención de morir. Y es aquí donde les decía, ¿no? A veces tenemos esa intención, pero pues nos arrepentimos, no conocemos la letalidad y bueno, podemos generar otro tipo de consecuencias y bueno, pues en esta la consecuencia es la muerte. Y aquí tenemos precisamente la definición ya escrita, ¿no? Que lo hace Brooke y lo hace la Organización Mundial de la Salud en el 76. Y nos dice que pues es un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual puede obtener los cambios deseados. Bien, ahora, continuando con esta presentación, pues vamos a hablar sobre lo que son los datos estadísticos. Y los datos estadísticos, como les comentaba en un principio o al inicio de esta plática, a nivel mundial sobre este tema nos reportan que al año hay más de 800,000 personas que se suicidan a nivel mundial. Entonces, esto no es privativo de un país o de nuestro país. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros de estos datos estadísticos, chicos? Pues saber precisamente que es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que la edad en la que ustedes están atravesando, en la edad que tienen ahorita, pues los coloca como una población riesgo. Simplemente ese factor de la edad los puede colocar en esta situación. Y obviamente esto podría ser alarmante, ¿no? Porque entonces nosotros podríamos decir, ups, todos estamos en esa posibilidad. Y se oye drástico, pero un poquito, pues es real, ¿no? Y por eso es la importancia de poder abordar este tema. Entonces, bueno, en países de ingresos bajos, les decía, pues se presenta el 75% de los suicidios. Ahora, con los conceptos que nosotros ya revisamos, pues evidentemente vemos aquí y podemos entender más esto. La ideación suicida nos presenta en los estudios, nos arroja un 33% de presencia en la población. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más ideación suicida en la población que intento suicida. Como pueden ver en la presentación, el intento suicida nos reporta un 9.3% de presencia en la población. Y pudiéramos nosotros pensar, ay, bueno, pues no hay problema, mientras no lleguemos al último peldaño no hay problema. Pero no, sí lo hay. Sí lo hay, ¿por qué? Porque precisamente esto no se queda nada más en, ya lo intenté una vez, como dicen por ahí, la libré y sigo adelante. No, tenemos que entender que el riesgo es latente y tenemos que entender que vamos a tener que llevar un proceso en el cual nosotros podemos cuidarnos entre todos. Y aquí, pues, ir cambiando un poquito la perspectiva. El intento suicida es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, chicos. Entonces, la mujer lo va a intentar más. Y aquí, el hombre, ¿qué es lo que va a pasar? Que el hombre es... Ay, perdón, que el hombre precisamente tiene más precisión. Y aquí voy a decir algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pero pues finalmente es parte de los roles sociales que se le adjudican a los géneros. Pues la mujer es delicada, es así como bonita, es frágil, nos venden toda esa idea todavía, ¿no? Y el hombre, precisamente, pues ¿cuál es el rol social que le venden? Pues que tiene que ser preciso, incluso aquí, ¿verdad? Y es por eso una de las razones que en las mujeres se genera más intento, pero no el suicidio, y en los hombres, pues finalmente es más certera la acción. Ahora,
Cuando las personas ingresan a urgencias por un intento suicida, no se termina ahí. Les comentaba que no se termina ahí su riesgo. Ellos se encuentran en un 16.3% de probabilidad para poder repetir ese intento. Entonces, este porcentaje pues es muy alto y nos habla de que hay que trabajar y de que es un proceso que precisamente como está lleno de dolor, pues es doloroso abordarlo. Y ahí no termina la situación. El punto es que estamos, una vez que nosotros tenemos este intento suicida, tenemos un tiempo aproximado de 5 años en el cual nosotros nos mantenemos en riesgo. Es como una herida en la piel, pero que tarda muchísimo tiempo para que nosotros podamos pensar que ya no hay un riesgo y tenemos que estar vigilantes de nuestra conducta, no en una forma paranoica, no en una forma desmedida, pero sí en una forma responsable de poder entender exactamente qué es lo que nos está pasando. Y pues los otros, en más datos estadísticos, pues que nos presenta, porque aquí tengo una imagen de un adulto mayor. Lo que nos presenta es precisamente los datos que nos dan es que las poblaciones que están en mayor riesgo, pues precisamente son los hombres. Es el simple hecho de ser hombres nos coloca en una posición de ser población riesgo. Y obviamente los adultos mayores son el otro sector de la población que se encuentra en este peldaño de riesgo. Y obviamente el 40% de las personas que generaron suicidio, que mueren por suicidio, las familias lo que reportan es que pues hubo intentos previos. Entonces nos habla de que precisamente donde nos tenemos que enfocar es en evitar y evidentemente en prevenir, parte de no ir escaldando en esos peldaños sobre el espectro suicida. Bien. Entonces, ahora hablemos de lo que son los factores de riesgo. Cuando nosotros ya entendemos esta situación, pues vamos a ver que la conducta del suicidio pues es precisamente una consecuencia de la afectación de diversos factores. Y entonces aquí yo les presento una personita en la cual, bueno, pues pueden de repente vivir un poco de discriminación, rechazo social, maltrato, si son adultos desempleo o bueno, jóvenes también, incluso ustedes son muy chiquitos, pero hay jóvenes que empiezan a trabajar desde lo que es la prepa, ¿no? O incluso antes, ¿no? Los mandan así como esos pequeños ensayos, ¿no? En mis tiempos se les decían empacadores, cerillitos en las tiendas de la pandemia, sabe, pues incluso podemos llegar a experimentar el desempleo, ¿no? Podemos empezar a desarrollar estas ideas suicidas a nivel pasivo. Presentan, les decía, tienen muy estigmatizado el que sus de humor son bastante prolongados, ¿no? De repente pueden estar muy bien y de la nada 2 minutos es, chin, ya me enojé, pero no sé si me enojé o estoy triste o estoy frustrado, ¿qué estoy sintiendo? Entonces, todos estos factores o todas esas sensaciones, pues tienen que ver con factores ambientales, biológicos, con nuestros estilos de vida y con los servicios de salud. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos quiere decir esta diapositiva? Que nosotros tenemos que empezar a vigilar estos 4 factores para que sean estos cuatro pilares de el buen estado de nuestra salud, y que si nosotros en algún momento identificamos un factor de riesgo y lo podemos ubicar en ambiental, en biológico, en estilo de vida o en servicio de salud, pues nosotros realmente podamos atender ese factor y hacer que la probabilidad de que se presente un fenómeno así, pues evidentemente disminuya. ¿Y a qué me refiero entonces con factores ambientales?
En los factores ambientales nos vamos a referir precisamente a la parte social. ¿Qué tiene que ver la parte social? Pues obviamente mi casa, el ambiente de mi casa. Y aquí voy a empezar a tocar cuestiones muy generales, ¿no? A lo mejor ahorita nosotros podemos empezar a experimentar que, bueno, estaríamos un poquito en hacinamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor la casa y por la pandemia nosotros tenemos que estar muchísimo tiempo. Evidentemente, si no hay una buena relación entre los miembros de la familia, pues se generan relaciones de tensión. La colonia, a lo mejor de repente puede estar en una colonia muy tranquila o puede haber colonias donde, bueno, pues uno esté así con la zozobra, ¿no? Que sean conflictivas, que haya alto índice delictivo, que sea complejo para poder salir. El trabajo, bueno, pues tiene que ver. Si en nuestra casa algún miembro de la familia ahorita con la pandemia es más probable, si de repente un miembro de nuestra casa, de nuestra familia, pierde tanto lo que es a nivel socioeconómico como a nivel del desarrollo y de la interacción. En la cultura, inicié esta plática hablándoles de lo contradictorio que puede ser, ¿no? Porque tenemos un día destinado a celebrar la muerte. Sin embargo, hablar de suicidio, aunque estamos hablando de una muerte, pues lo que hacemos es que si se presenta en nuestra familia, en nuestro círculo, pues casi lo hablamos así como algo vetado, como algo de vergüenza, como algo incluso con miedo. Y muy contradictorio o más contradictorio aún, porque ahorita muchos de los chicos están en esta influencia incluso cultura japonesa, donde precisamente ahí morir es un acto de honor, ¿no? Y entonces nos vamos a otra situación donde a veces lo justificamos y lo llevamos a un plano racional donde decir, híjole, es que sí, pobrecito, pues ya estaba muy mal su vida, pues ¿qué le quedaba? No tenemos que llegar a ese punto, tenemos que llegar a precisamente entender qué de la cultura o cómo vamos a reaccionar nosotros ante un evento por muy complicado que pueda parecer para nosotros. El grado de desarrollo también está en los factores ambientales. ¿A qué me refiero? Pues evidentemente a que si ustedes se siguen preparando, pues bueno, tienen la posibilidad de poder entender más este fenómeno de lo que es la muerte y poder prevenirlo. Si bien es parte de un proceso de la vida, pues evidentemente entenderlo así, como un proceso de vida, pero no una alternativa para solucionar un conflicto. Bien, cuando nosotros presentamos aislamiento, en los jóvenes, pues está muy estigmatizado y ustedes a lo mejor lo están viviendo, que de repente lo que buscan es estar incluso aislados de su familia, así como que de repente decimos, híjole, tantito espacio vital porque no quiero ni que me saluden. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero no quiero que me saluden. Este aislamiento, si nosotros lo prolongamos, pues evidentemente se puede volver un factor de riesgo. Y hoy les decía, con la pandemia, pues es un poquito más, porque si nosotros tenemos la posibilidad de podernos aislar o retraer del ambiente familiar, pues generamos más tensión, ¿no? Al estar tanto tiempo en casa, sin poder cambiar tanto de escenario, simplemente con esta situación que, bueno, a muchos se ha hecho compleja la situación de tener todas las clases en línea, y aunque hay disposición, porque de verdad yo celebro que tengan esa disposición de estudiar en modo línea, pues llega a ser cansado. Entonces se generan también esta tensión, ¿no? De repente es, chin, ya me fui, ya empecé a pensar en otra cosa, ya dejé de poner atención, y evidentemente pues eso genera tensión también en las relaciones interpersonales. Bien, ahora, hablando de los factores biológicos. En los factores biológicos, ¿cuáles podrían ser mis factores de riesgo?
Aquí, pues evidentemente presentar alguna enfermedad y nos va a hablar de la susceptibilidad que yo tenga para poder desarrollar esta, este riesgo. ¿A qué me refiero? A la parte genética. Hay una teoría, no está demostrado totalmente al 100%, pero que dice que hay una mayor predisposición a poder cometer el suicidio si ha habido antecedentes familiares donde ha habido muerte por suicidio o si ha habido algún intento suicida. Aquí también va a haber o van a entrar lo que son los estilos cognitivos. ¿Y qué son los estilos cognitivos? Los estilos cognitivos son precisamente la forma en la que yo pienso. Y entonces aquí podríamos decir, ¿cómo pienso? Bueno, si yo soy demasiado cuadrado, si de repente me dijeron que yo tengo que ser el mejor, que tengo que hacer las cosas sin equivocarme, que tengo que tener todo súper estructurado, que no se me permiten errores, pues evidentemente cuando yo haga algo, cuando yo emprendo un proyecto y no resulte como yo lo tenía planeado, pues evidentemente voy a empezar a generar frustración y esa frustración me va a llevar a desarrollar malas conductas, malos pensamientos irracionales o pensamientos negativos y pues evidentemente a alterar lo que es mi entorno familiar. Entonces, pues aquí tendremos que empezar a revisar cómo somos y obviamente también echarle un ojito a cómo son la mayoría de los integrantes de nuestra familia, ¿no? De repente nosotros decimos, soy igualito a mi mamá. Ay, mamá, nos dicen, ¿no? Los papás, tienes un carácter pero horroroso. Y entre nosotros pensamos, pero pues si somos igualitas, ¿no? O somos igualitos. Entonces, como familia, pues tendremos que revisar precisamente esos estilos cognitivos. Cuando hablamos de estilos de vida, ¿a qué nos referimos con los estilos de vida? Nos vamos a referir a los patrones de comportamiento por la interacción y entre las características que nosotros vamos teniendo con las personas, ¿sale? Y, bueno, obviamente esto tiene que ver con nuestra personalidad. Es decir, si a lo mejor en casa, no sé, todos hablamos con groserías porque, bueno, pues así aprendimos, pues evidentemente a nosotros se nos hace normal y esta es parte de nuestra personalidad y es parte de cómo nosotros vamos interactuando, ¿no? Y a lo mejor decimos, no, yo no estoy agrediendo, pero es una agresión. Simplemente que nosotros aprendimos y como hemos crecido en ese modelo, pues pensamos que no es una agresión y lo vemos completamente normal, ¿sale? Lo que va dando pauta a las conductas violentas, ¿no? Por ahí el Politécnico sacó un violentómetro donde pues evidentemente es importante tenerlo a la mano porque nos vamos dando cuenta que a lo mejor empezamos nosotros con esos pequeños empujoncitos diciendo que es algo divertido y a lo mejor el que recibe el empujón pues dice, oye, es que no es tan divertido, ¿no? O sea, a lo mejor se nos hace muy gracioso hacer bromas al respecto de una persona, de un integrante, de un amigo, y evidentemente pues esa persona no la está pasando bien, ¿no? Y tiene que ver precisamente pues con los estilos de vida. Esto nos lleva no nada más a la violencia, nos lleva también a generar pues abuso de sustancias. Si de repente nosotros crecimos en un ambiente donde mamá, papá o el abuelo desayunan tabaco, almuerzan tabaco, comen tabaco y cenan tabaco, pues para nosotros va a ser completamente normal y pues hay un factor de riesgo de desarrollar precisamente una adicción o una conducta donde tenemos un abuso de sustancias. Y esto nos lleva precisamente a empezar a practicar lo que son conductas de riesgo. Estas pueden ser incluso en el inicio de nuestra vida sexual. Y van a decir, ¡ah! Entonces la doctora está diciendo que no hay que iniciar su vida sexual. Dios mío, vamos a sacar el rosario. No, yo no estoy diciendo cuándo deben iniciarla o cuándo no. A lo que yo me refiero es que cuando uno decide iniciar su vida sexual y lo hace de forma muy temprana, pues evidentemente no tenemos todas las herramientas para poderlo hacer de manera responsable. Y muchas veces
a lo largo del camino, a lo largo de la historia, de repente nos arrepentimos, porque de algo que puede ser de una situación o de algo que puede ser maravilloso, pues nosotros tenemos un recuerdo horroroso. Entonces, pues ahí hay que ver que tenemos que poner también ojo en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Finalmente, en los servicios de salud, se refiere a la accesibilidad, chicos, y esta accesibilidad pues tiene que ver precisamente con los estigmas. Si yo les hablo de que platicar sobre muerte de repente es así complejo porque dices, bueno, es que sí adoramos a la muerte, que vengan nuestros muertos a visitarnos, pero que no se sepan por qué se murieron, ¿verdad? Y mucho menos si es de suicidio. Y bueno, pues en muchas ocasiones no sabemos a dónde acudir, no sabemos qué hacer si se presenta una situación al respecto, y bueno, pues por ello les comentaba que este tema es polémico, ¿no? Porque de repente dicen, bueno, y si yo lo platico, a lo mejor se le antoja. No es de antojos. Y bueno, aquí es necesario, yo les recomendaría que en casita pudiéramos hacer así como una especie de directorio de teléfonos de emergencia, que si bien tenemos a lo mejor por ahí pegadito, las mamás somos mucho de el teléfono del gas, el teléfono del plomero, el teléfono para cualquier avería en casa, pues también tener a lo mejor en el refri o en algún lugar visible para todos, pues a lo mejor el teléfono del hospital, obviamente que más cercano a su domicilio, de algún médico general, de algún profesional de la salud, puede ser algún psicólogo, o por qué no incluso ya pensar en un hospital donde pudiera... ¿Ya no escuchan? Ups, a ver. Yo sí escucho. Sí se escucha bien, doctora. Se escucha bien. ¿Sí? Sí se escucha, maestra. Entonces por ahí la personita, no pude ver quién me habló, maestra, pero... si me escucha, yo dime. no puedo hacer nada, tampoco puedo hablar, no sé si me escucha, la verdad. Yo no la... No sé si alguien pudiera contestarle por el chat a su compañero que nos está reportando que no escucha, no sé, por ahí, chicas. Ale. Es que dice que no la escucha. Yo sí escucho bien. Sí. Yo sí escucho. Ok, entonces, ¿les parece si damos un minutito para ver si su compañero se soluciona y retomamos el tema? Sí. Sí, está bien. Okay. Perfecto, entonces... Ok, Ale, ¿me indicas, porfis? Ok. Bien, entonces hasta aquí, bueno, pues vamos hablando sobre precisamente los factores de riesgo. Ale, ¿podemos continuar entonces en lo que le solucionan a este chico? Perfecto. Bien, entonces, pues les decía que muchas veces no sabemos a dónde dirigirnos. Entonces yo les recomiendo que incluso ustedes puedan, aquí les traigo unos teléfonos dentro de toda la presentación, bueno, pues precisamente e incluso de algunos hospitales psiquiátricos, ¿sale? Tenemos que empezar a quitar ese estigma de que si vamos a la ayuda psicológica o psiquiátrica, pues estamos locos. No estamos locos. Los psicólogos y los psiquiatras, pues precisamente trabajamos con las personas, las personas cuerdas, y lo que hacemos es generar esta estabilidad y esta salud mental, precisamente para que no te enfermes, ¿no? Precisamente para que tú tengas las herramientas de, pues, evitar tener una enfermedad. ¿Ok? Bien, pues vamos a continuar entonces.
Y aquí, otro de los factores que, bueno, es parte mito y vamos a ver cuándo le quitamos esa parte de mito. Cuando nosotros hablamos del efecto Werther, ¿qué es este efecto o a qué se refiere? Cuando hay una noticia sobre algún artista que falleció y obviamente por la razón de suicidio, si la prensa, si los medios de comunicación no tienen este toque para poder abordar el tema sin morbo, sin amarillismo, pues evidentemente podría generarse que se dé mala información en lugar de tener herramientas para nosotros poder prevenir el suicidio. Aquí les pongo a algunos artistas que evidentemente pues fallecieron por suicidio. ¿Ustedes conocen o saben de algún otro artista? A ver, 3, 4 participaciones por ahí. ¿Nadie sabe de artistas que hayan fallecido por suicidio? Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana. Uh-huh. Chris Cornell, el vocalista de Audioslave. Uh-huh. Y nos vamos más atrás y Marilyn Monroe. Más para acá, ¿quién más, chicos? Un artista. Ay, Penny House. Uh-huh. Bien, entonces sí se hay un vocalista llamado Chester que se suicidó y era de la banda de Linkin Park. Ah, precisamente es el que tenemos en pantalla, ¿no? El famosísimo Chester Bennington. Y por acá tenemos a Avicii, ¿no? Si no lo pronuncié mal, espero no haberlo pronunciado mal. Y bueno, pues a lo largo de la historia nosotros vamos viendo que hay muchas personas famosas y no famosas que pueden estar involucrados o que pueden estar en este proceso del espectro suicida. Y una de las razones de las enfermedades que están más asociadas precisamente al suicidio, pues es la depresión. Entonces, si nosotros recordamos a lo mejor cuando hemos leído una nota por ahí de algún artista o actor, incluso están, casi siempre nos dice que están asociados a la depresión. Y bueno, ¿por qué tengo al centro la portada o la imagen de 13 razones? Uh-huh. Esta serie fue muy criticada, si no mal recuerdo fue en el 2017 que se estrenó. Entonces, la Academia Americana de Psiquiatría precisamente puso como una advertencia, ¿no? Porque en esta serie, ¿la han visto, chicos? Sí, poco. Algo, ¿no? Como que todos nos enteramos de, ¡oye, está bien buena! ¿Ya viste 13 razones? Sinceramente. Ajá. Pues precisamente nos la van recomendando. Pero ¿qué pasa con esta serie? Que evidentemente abordan lo que es el suicidio de una de las chicas que acude a la secundaria y pues evidentemente la niña se toma la molestia de dejar 13 cassettes o una grabación en la cual pues evidentemente empieza a hacer una repartición de culpas. Entonces, es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que tú no hiciste nada, y empieza entonces de una forma para generar rating en el cual se va desvirtuando todo el manejo. Uh-huh. Evidentemente hay situaciones que abordan, que tienen que ver con el espectro suicida, pero que no son así, sino que la van romantizando. Y entonces en la Academia Americana de Psiquiatría, pues es precisamente la crítica que le hacían a esta serie, que los jóvenes es bueno que la vean, pero siempre y cuando sea acompañados de un adulto que pueda precisamente clarificar esta parte, ¿no? Porque pues evidentemente vemos escenas de golpizas brutales, de venganzas, de una incompetencia incluso por los adultos o por las autoridades, donde realmente la idea que se queda o se puede quedar en el joven es que no se pueden acercar a las autoridades porque no les van a resolver el problema. Y
Pues no se trata de eso, se trata de generar una red en la cual ustedes puedan hacer este vínculo con sus profesores, con algún consejero, con alguna persona profesional o con sus mismos amigos para poder para poder disminuir este riesgo. ¿Sale? Bien. Entonces, aquí, pues lo que se trata, para evitar el efecto wearer, lo que se trata es de dar información precisa, que sea verídica y evidentemente así con eso poder generar la prevención. Bien, ahora que nosotros ya entendimos cómo se presenta el efecto, este trastorno, cómo se presenta este espectro, pues ahora vamos a la parte más de acción. Ahora es cómo lo detecto, cómo yo me doy cuenta. Ok, ya supe de teoría, ya supe que hay ideación, ya supe que hay conductas autolesivas. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo me doy cuenta? Esta detección puede ser a nivel social o informal, si lo queremos ver en un sentido, y puede ser a nivel profesional o ya más específico. En la parte social, ¿quiénes pueden hacer o quiénes podemos hacer la detección? Pues nuestros profesores, la familia, los amigos, cualquier persona, cualquier integrante de los círculos sociales puede hacer una detección. ¿Cuál es la única herramienta que necesitamos para poder hacer esa detección, chicos? Volver a observarnos. Desafortunadamente, veníamos en una racha donde se generaba o se les vendía que a mayor individualismo, pues mayor probabilidad de destacar. Y entonces nos volvíamos así como muy, como solamente con una visión, ¿no? Hacia mi objetivo, y no me interesa si estoy interactuando con alguien, si a lo mejor mi compañero o mi compañera trae una mirada triste, o por qué no, mis papás, mis abuelos, mis primos, mis amigos, mis profesores, los profesores, observar a nuestros alumnos, ¿no? Es importantísimo. Hoy con la pandemia, bueno, pareciera que esto es un poquito más complejo, pero a través de la tecnología, a través de las clases y prender a lo mejor un poquito nuestra cámara, podemos generar esa interacción y volver a escuchar al otro, volver a entender que el otro también es importante para mí, que a lo mejor no va a pensar igual que yo, que a lo mejor es totalmente diferente y que a veces me choca, pero que existe, porque de esa interacción y de esa observación que yo hago en el otro, siempre tenemos un aprendizaje. Y si le doy el derecho a existir a la otra persona, por ende y por consecuencia, me doy yo la oportunidad de poder seguir existiendo y así coexistir. En la parte profesional, pues en la parte profesional la detección la puede hacer el médico cuando de repente vamos a consulta y es, pues es que, no sé, tengo mucho sueño, me siento muy cansado, tengo dolores de cabeza y le empezamos a dar una serie de síntomas al doctor y el doctor, bueno, pues obviamente a través de lo que es la entrevista médica y algunas aplicaciones de algunas escalas, unos instrumentos específicos para la detección de la depresión, pues nos pueden generar un diagnóstico, un buen diagnóstico y evidentemente un buen tratamiento. Y pues ya también más específico, el ir a terapia, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, pues también pueden hacer esa detección. Ajá, aquí perdón chicos, es que aquí creo que me faltó una. No, vamos bien. Bien, entonces ahora, ya en esta parte de precisamente la detección, cuando lo llevamos ya a la vida real, pues entonces, ¿qué podemos observar o en qué nos podemos fijar nosotros? Si nosotros ya estamos en esa postura de poder observar al otro y de reconocer la existencia de los otros, empezar a pensar, ¿por qué no? Incluso yo puedo aprender a pedir ayuda. Ahorita estoy en la posición de doy la ayuda,
Pero ¿qué pasa si soy yo el que me detecto? Pues evidentemente también aprendo a pedir esa ayuda. Y al pedir esa ayuda, pues quitarme ese estigma de soy débil, de no puedo. Simplemente todos en algún momento necesitamos ayuda. Y ustedes lo van a ver pues a lo largo de su desarrollo. Cuando eran bebés, pues no es que no tuvieran la capacidad de caminar. Tenían que esperar que su evolución fuera física, tono muscular, empezaron a gatear, pero cuando llegaron a ese proceso donde empezaron a caminar, pues no fue que un día se levantaron y lo hicieron solos. Necesitaban la ayuda de un adulto, el cuidado de un adulto, el acompañamiento de un adulto. Y así en cada una de las etapas de nuestra vida. Entonces, pues también permitirnos sentir y permitirnos pedir ayuda. Entonces, ¿qué factores o qué cuestiones, qué aspectos circunstanciales puedo yo empezar a ver o a tomar en cuenta para poder generar esta cadena de cuidado? Pues evidentemente si yo me entero que algún amigo, que algún familiar, alguien cercano a mi círculo ha tenido intentos previos, pues evidentemente no, vuelvo a repetir, no de una forma alarmante, pero sí a lo mejor empezar a hablar del tema, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Has pensado? Oye, ¿y ya pensaste en hacer una evaluación? Oye, poder identificar y acercarnos a esa persona. Si nosotros nos enteramos también que a lo mejor hubo antecedentes familiares en los grupos de algunos de nuestros amigos, bueno, pues poder estar ahí monitoreándonos. Si nosotros nos enteramos de la pérdida de alguna amistad, ¿no? Muchos de nosotros también nos hemos enterado de que alguno de nuestros amigos se suicidó. Entonces, en general, cuando nosotros tenemos una pérdida, ese es un foquito que se prende para poder estar cerca y ayudarnos a llevar ese proceso de asimilación de la pérdida. Si nosotros sabemos que alguien vive en entornos familiares de violencia, a lo mejor no le vamos a solucionar la vida, pero sí le ayudamos muchísimo cuando esa persona puede hablar con nosotros, cuando podemos escuchar sin juzgar. Los reportes clínicos se da, pues cuando perdemos a alguien, ¿no? Si a lo mejor mamá o papá se tienen que ir porque tienen que trabajar o por un divorcio o tenemos una pérdida por enfermedad, pues también estar cerca de estas personas para poder ayudarnos a llevar ese proceso. En la parte en los factores verbales, pues evidentemente estas personas, las personas que están en riesgo, ¿cómo nos damos cuenta que están en riesgo? Cuando ellos empiezan a expresar frases de desesperanza, frases derrotistas, frases de autocompasión, ¿no? Y a lo largo de esta pandemia, pues muchos hemos en manejar alguna de este tipo de estas frases, ¿no? De repente es, no, ¿para qué estudio? No tiene caso. No, pues si ni me quedé. No, chicos, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a darle la vuelta a la moneda y entender sin juzgar que sí puede ser preocupante la situación, que no es cómodo que estemos encerrados, pero que finalmente es algo que tiene que pasar. En la parte comportamental, ¿cómo nos damos cuenta? Pues evidentemente vamos a empezar a presentar cambios en nuestros estados de ánimo, de repente así como muy marcados, bien, mal, de repente tengo muchas ganas de llorar, de repente ya no era tan importante, o en los adolescentes se suele manejar lo que es el sarcasmo como un mecanismo de defensa. Si hay por ahí una ruptura amorosa, pues evidentemente empezamos a tener problemas con todo el mundo. Otra cuestión en lo que nos podemos fijar en el comportamiento, pues es que de ser personitas que sacaban 9, 10, 8, pues de repente empezamos a tener una baja en los resultados. Y entonces a nosotros como docentes, pues ese es un factor en el que es un foquito en el que tenemos que empezar a indagar. ¿Qué pasó? ¿Fue distracción? ¿Fue cansancio? Empezar esos diálogos.
Si nosotros vemos que de repente el lenguaje hacia uno mismo es precisamente desaprobatorio, somos muy severos porque de repente alguien te hace un reconocimiento y tú cuando estás en estos procesos, pues de repente es, ay no, ¿cómo crees? Y de repente te dice tu mamá, ay no, hijo, qué bueno, mira, es que pues un puntito, pero lo hiciste mejor. No, ¿cómo crees? Yo no puedo, no sé para nada, es que todo el mundo lo puede hacer mejor. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a no ser tan severos con nosotros mismos. ¿Se acuerdan de los estilos cognitivos? Aprender a ser un poquito más flexibles. Otro comportamiento que podemos observar en nuestros círculos, pues es precisamente que las personas que están en riesgo de repente empiezan a hacer la compra de sustancias o la compra de armas de fuego. Entonces ahí es otro foquito en el cual, bueno, pues hay que estar cerca de estas personas, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Y empezar a ver de qué manera podemos canalizar, siempre acompañando. Y otro de los comportamientos que tienen es que de repente empezamos a generar esas donaciones, ¿no? Hacemos como la repartición de nuestros bienes más preciados y es que yo quiero que tengas esto de mí para que me recuerdes. Pues recuérdame siempre, ¿no? Todos los días y nos vamos a ver y como decían por ahí, en vida, hermano, en vida. Entonces, esas conductas evidentemente son las que nosotros tenemos que estar poniendo atención. En los emocionales, ¿qué nos refiere en la parte emocional? Pues evidentemente vamos a tener jóvenes que estén presentando culpa, ¿no? Y las culpas vienen a veces de nosotros mismos, que nos adjudicamos y nos ponemos estándares muy altos, en la cual, bueno, pues es que no saqué el promedio que yo quería, ¿no? La mayoría de las veces en los jóvenes, pues es los resultados académicos y evidentemente las relaciones de pareja. Entonces, es que no me quiso, es que prefirió a mi amiga o a la vecina. Entonces, nos sentimos culpables por no haber sido suficiente para la persona que nosotros habíamos elegido y hay que aprender a soltar pues esa culpa. ¿Qué vamos a empezar a ver? Pues físicamente y a nivel emocional, pues esta situación de tristeza, ¿no? En la cual pues estamos encorvados, cabizbajos, la mirada dicen, ay, es que no hay brillo en sus ojos. Entonces, todos estos datos nos dan motivos para pensar que hay alguna situación y alguna afección emocional. De repente, si hay mucha violencia, muchas discusiones en casa, pues somos poco tolerantes, somos sarcásticos, de repente es algo que nos interesaba, como era el bienestar familiar, llega el momento en que uno dice, si son tantos problemas, como jóvenes dice uno, ay, mátense, o sea, ya, ¿no? Entonces no me importa, y pareciera que nos volvemos egoístas, y no es eso, simplemente hay una afección emocional. Llegamos a reflejar el no querer ser una carga para nadie y pues esto nos va llevando a un aislamiento, pero hablábamos del aislamiento familiar, incluso llegamos a ese aislamiento de las amistades, ¿no? Algunas prácticas, no sé, ahorita si ustedes les de repente me encantaba jugar videojuegos, pues de repente ya no quiero saber nada de los videojuegos, ya no quiero saber nada del deporte, todas las cosas que me generaban placer, ahora las rechazo. Y esos, pues obviamente, son foquitos de alerta. Entonces, aquí, evidentemente, les decía, los médicos, las escalas de evaluación o cómo se detecta a nivel médico, pues es a través de estas escalas de evaluación, en el cual, pues simplemente uno muy conocido es de autogestión, lo proporciona el médico, pues es la escala de Beck, ¿no? De la depresión de Beck. ¿Cuáles son los tratamientos? Cuando es a nivel médico, pues es un nivel farmacológico, un tratamiento farmacológico y pues el otro tratamiento es el tratamiento de psicoterapia, ¿no? Y aquí pueden ser diferentes enfoques, puede ser la terapia cognitivo-conductual, que es vamos cambiando conductas, y la otra terapia es la dialéctica conductual, en la cual nosotros, bueno, pues vamos simplemente modificando estas maneras de pensar. Bien, hasta aquí nosotros hemos revisado precisamente cómo vamos trabajando, qué tenemos
que ver y obviamente ahora vamos a ver, hemos visto el lado, un lado de la moneda. El otro lado de la moneda, pues precisamente es hablar de los factores protectores. Y bueno, aquí, si yo les decía que la población en riesgo, simplemente por el hecho de ser hombre, ya era población riesgo, entonces un factor protector biológico, pues es que yo pertenezca a mujer y se van a estar, a ser mujer, perdón, al sexo femenino, y se van a estar preguntando, ay, pero ¿cómo? Si dijo que las mujeres generaban más intento suicida. Entonces, acuérdense, como ya sabemos que hay una diferencia entre intento y entre suicidio, por las definiciones, pues un factor protector para no cometer suicidio es ser mujer. A nivel social, bueno, pues nosotros tenemos que desarrollar estas redes de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Pues precisamente establecer relaciones sanas, relaciones ya sea con amistades, con nuestra familia, con nuestros profesores, con personal de salud, ¿sí? Establecer relaciones interpersonales donde yo me pueda sentir bien, donde yo me pueda reconocer que existo, pero también que reconozco la existencia de la otra persona, aunque seamos totalmente diferentes. Si, ejemplo muy banal, chicos, pero si yo escucho banda y no va a importar si yo a lo mejor le hablo a una persona que escuche reggaetón. Entonces, a lo mejor a mí no me encanta, a lo mejor yo no voy a congeniar con ese género musical, pero le voy a dar el derecho de la existencia, porque si yo reconozco que existe, en automático existo yo. A nivel individual, nosotros tenemos que generar un motivo de vida y aquí tenemos que entender que los motivos de vida no están afuera. Podemos tener sueños, todos estamos estudiando, todos cuando somos jóvenes llevamos un desarrollo académico en el cual, bueno, pues en kinder y primaria nos llevan a la escuela, ¿no? Casi es la responsabilidad de los papás. Pero de secundaria para arriba, preparatoria y obviamente nivel licenciatura, pues ya es como una decisión en la que nosotros queremos estar, pero no es lo único, ¿sale? Aquí hay que entender que nosotros no tenemos que enfrascarnos en que si no se da algo que yo quiero, entonces ya no tengo motivo de vida. Esto es lo padre de poder generar los motivos de vida a nivel individual, que yo puedo ser flexible y que yo puedo tomar lo que yo decida en el momento. Lo demás, lo exterior, son accesorios. Muchas personas desarrollan un factor protector a través de la espiritualidad. Y a través de la espiritualidad me refiero se acercan mucho a la religión o bien desarrollan filosofías como la budista, ¿no? Donde de repente es estar así en estos espacios de meditación. Y en la religión, bueno, pues evidentemente ampararnos a un ser divino. Cualquiera de las dos que sea tu preferencia, bueno, pues evidentemente se recomienda que tú tengas una parte donde puedas cultivar esa espiritualidad. Las estrategias de afrontamiento también son importantes y nos van a servir como un factor protector porque precisamente la vida no siempre sale como nosotros queremos. Podemos tener un plan estructurado muy bonito en la mente, pero tenemos que aprender que muchas veces la vida es tan cambiante. Y qué mejor ejemplo que pueda ayudarles que la pandemia. Todos decíamos, uy, sí, es que voy, vengo, subo, bajo, hago. Y de repente, de la noche a la mañana, nos dijeron, ya no puedes salir. Entonces, tuvimos que desarrollar precisamente estas estrategias de afrontamiento como para poder seguir tomando las clases en línea, para seguirnos preparando, como para desarrollar habilidades para podernos relacionar con todos los miembros de nuestra familia. ¿Qué les recomiendo? Pues una buena relación terapéutica. ¿Y esto a qué me refiero? Precisamente a que tengan estos contactos o estas revisiones médicas periódicas, en las cuales, bueno, ustedes mismos puedan ser su regulador. Revisen su salud física, pero también revisen su salud mental. Bien, entonces decimos, tenemos factores internos y factores externos. En los factores internos vamos a revisar nuestra área cognitiva, que es nuestro pensamiento, conductual, bueno, precisamente la conducta, la personalidad, cómo me relaciono y qué puedo cambiar.
Si a lo mejor en mi casa todo el mundo se habla con groserías y así está padre, yo no los voy a educar, pero voy a tratar de romper el patrón y abrirme y entender que no a todo el mundo fuera de mi familia, pues yo le puedo hablar con groserías. Si a lo mejor en mi casa todos somos bien sarcásticos y tenemos un humor negro y así nos gusta, entender precisamente que hay personas con las que yo no me voy a poder relacionar así y generar esa flexibilidad. La parte afectiva, pues ya hablamos precisamente de las relaciones interpersonales. Y los ecológicos, pues tienen que ver necesariamente con, con los servicios de salud. Tener ese directorio que les comentaba, tener contactos de confianza y obviamente poder acudir a ellos cuando nosotros estemos ante una crisis. Ahora bien, nosotros ya hablamos de factores protectores y les decía al principio de esta charla, hay muchos mitos acerca del suicidio. Entonces, ¿cuáles son estos mitos? Y aquí les pido su participación, unas 5 o 6 participaciones de qué mitos conocen aparte de los que están viendo proyectados en pantalla. ¿No conocen mitos? Yo no. ¿No? Ok. La verdad no. No. Yo tampoco, maestro. Bueno, ok. Entonces les Puede ser platico. que una vez recuperados pueden volver a recaer. A ver, ¿otra vez me lo repites? ¿Porfis? Que puede ser que una vez, entre comillas, recuperados o rehabilitados, pueden volver a recaer. O más bien ya no recaen. Ándale, ajá, ese es un mito. Entonces, evidentemente, mucha gente piensa que si ya lo hiciste, ya no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque piensan que lo hiciste por llamar la atención. Entonces, ¿a qué me refiero con mitos? Gracias, chicos. ¿A qué me refiero con mitos? Pues precisamente esas ideas que tenemos al respecto, ¿no? Por ejemplo, dicen, el que se suicida. Los enfermos mentales son más propensos. El compañero César Yael Romero dice que sí, pero que no puede usar el micrófono. Ok, ¿no lo podrías escribir, César? Escríbelo, César, yo lo leo si quieres. Los mentales son más propensos. Ok, por ahí había una chica que estaba hablando, alcancé a escuchar algo de enfermos mentales. Maestra, también es aislamiento. Aislamiento, ok. Bien, evidentemente, vamos a empezar a... Piensan que es una etapa. Ajá, exactamente. Piensan que es una etapa que es por llamar la atención. Entonces, vamos a ir desmenuzando cada uno. Muchas veces dicen, ay, es que el que se va a suicidar no avisa. Y nosotros con la información que acabamos de recibir, pues ahora entendemos que sí avisas, ¿sale? No es que uno quiera estar llamando la atención, no es una situación de decir, ay, te estoy amenazando, sino que de alguna manera estamos tratando de pedir esa ayuda. Y entonces, de alguna o de diferentes medios, de diferentes maneras, pues tratamos de dar ese aviso, ¿no? Y acordémonos entonces en las diapositivas anteriores. Puede ser emocional, puede ser comportamental, puede ser actitudinal. Ya sabemos ahora en qué nos tenemos que fijar porque precisamente esos son los avisos. Dicen, solo quiere llamar la atención y obviamente esto lo dicen cuando es el intento suicida. También ya les comentaba, esto es un mito porque en realidad el intento suicida se queda por la cuestión de que muchas veces no conocemos la letalidad de los medios que se utilizan para poder llegar al suicidio. Doctora. Sí, dime. Aquí un chico quiere participar en el chat. César Yael Romero dice que él conoce un mito que dice que puede que se conviertan en trastornos o que se imaginen cosas que no son ciertas. Ajá, ok.
Bien, entonces ahí estaríamos hablando de que es un factor que está asociado, entonces no es un mito, es una realidad, ¿sale? Nosotros sabemos que si hay un antecedente de alguna enfermedad, de algún desequilibrio emocional, sí se puede llegar al suicidio, pero no al revés. Esa sería aclarar ese mito. Gracias, César, por tu participación. Otro mito, dicen, escuchar noticias de suicidio es malo. Bueno, ya entendimos hoy con la información que nosotros tenemos que escuchar la noticia como tal no es malo, sino escuchar noticias que no den información precisa, que obviamente nos den detalles morbosos, eso es lo que no está bien, y obviamente cuando nosotros escuchamos una noticia es precisamente poder reafirmar toda la información que nosotros tenemos, ¿no? Y entender qué es por lo que estaba pasando esa persona y tomar esta situación o este conocimiento para generar una prevención. Otro mito, ¿el suicida es valiente o es egoísta? Los catalogamos como personas muy valientes o personas muy egoístas. Bueno, ya sabemos también que no es que sean valientes o egoístas, lo que quieren es una alternativa y lo que buscan es una forma de cambiar lo que están viviendo. Quieren precisamente terminar con un ciclo de dolor. No es la mejor alternativa y precisamente por eso nosotros buscamos la prevención. Pero no es que sean valientes o que sean egoístas. El suicidio, otro de los mitos, dice, el suicidio no se puede prevenir. Con toda esta información, hoy sabemos que sí. Si nosotros aprendemos a mirar al otro, a tomar en cuenta al otro y hacer esos círculos sociales más sólidos, claro que podemos prevenir el suicidio. Si yo dejo de verme a mí mismo, si solamente yo dejo de ver mis intereses y puedo generar intereses en común, claro que se puede prevenir el suicidio. Suicidarse es una decisión firme. Esto es un mito. No, y lo veíamos en los datos estadísticos, ¿verdad? Suicidarse muchas veces es porque no conocemos la letalidad o precisamente porque primero vamos pasando por estos intentos en la escala que nosotros vimos del espectro suicida. El sobreviviente al intento suicida está a salvo. Bueno, ya fue una de las participaciones que nos dieron al principio. Y una alternativa, nos dicen, pues tú rétalo, tú presiónalo, si se va a matar a ver si es cierto. O sea, no, eso es un mito. Nosotros no podemos llegar a abordar una situación así. Lo que podemos hacer es precisamente escuchar. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno los reta o los presiona, nosotros tenemos este factor de la impulsividad. Y aquí me refiero a los jóvenes. A los jóvenes, no nada más que ustedes como jóvenes lo cometan por la impulsividad. Esto puede ser en todas las etapas. Pero me refiero que está más latente en los jóvenes. ¿Por qué? Porque precisamente muchas de las cosas que nosotros hacemos en la adolescencia es precisamente con una gran carga de impulsividad. Entonces, retarlos o presionarlos no es algo que se recomiende. Nosotros tenemos que aprender a escuchar, entender sin juzgar, generar algo que se llama empatía, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya vimos que hay muchos mitos y pues ya los clarificamos también. Ahora, ya conozco mitos, ya conozco cómo se presenta el efecto. ¿Qué puedo yo hacer en la vida real? Entonces, cuando hay una crisis, si nosotros estamos con alguien que presenta una crisis o yo me detecto con una crisis de conducta suicida, lo primero que tengo que hacer es conectar con el otro. Entonces yo entiendo, yo le doy ese derecho a que pueda expresar sus emociones y le doy esa confianza para decir, tienes derecho a sentirte mal y no pasa nada. Escuchas sin juzgar. Puedes contarme lo que te esté pasando. Es que el mundo está contra mí. Yo no voy a decir, sí es cierto. No es cierto. ¿Cómo crees? ¿Estás mal? No. Yo simplemente voy a escuchar qué le está pasando a la persona que está hablando conmigo. Y el siguiente paso es, voy a comprender lo que me está diciendo. Y para poder comprender, pues yo necesito generar una escucha activa.
¿Qué es una escucha activa? Pues es precisamente desmenuzar el mensaje. ¿Qué me quiere decir esta persona? Expresar, una vez que tú hayas comprendido lo que le está pasando, la magnitud de lo que está pasando a esa persona, que pues como veíamos en la exposición, pues son experiencias cargadas de dolor, expresamos nuestra preocupación, pero de una manera muy asertiva, de una manera muy con cariño, muy delicada. Y el siguiente paso es alejar los medios con los que pudieran lastimarse. ¿Cuáles son estos medios? Estadísticamente, pues nos dicen que los métodos más utilizados es el ahorcamiento, es las armas de fuego y las intoxicaciones, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues asegurarnos de que si es el acompañamiento es por teléfono, es tratar de hablar y llevar a la persona a llevarla a un lugar donde no pueda tener acceso a estos métodos. Empezar a sondear cuáles son los métodos o cómo ha podido pensar que podría ser la ejecución de esta conducta. Lo siguiente es canalizar, y por eso les decía, hagan en su agenda, así como tenemos nuestra agenda en los celulares, nuestros acordeones, nuestros datos importantes, háganlo así. Y por qué no, adjunten por ahí un teléfono de algún hospital, de algún psicólogo, de algún psiquiatra, de algún médico, algún profesor, algún amigo, algún familiar, para que ustedes puedan ir haciendo esa red de apoyo y canalizar adecuadamente. En todo momento hay que generar esa compañía. No vamos a cargar, pero sí vamos a acompañar. Acompañar quiere decir es hombro con hombro, estoy contigo, entiendo qué pasa. Y pues obviamente aquí entra en juego lo que es la red de apoyo. Eso es lo que yo puedo hacer de primera instancia para poder calmar una crisis de conducta suicida. En esta diapositiva les planteo y les muestro diferentes líneas de atención de red de apoyo emocional a distancia. Son diferentes instituciones. Bueno, pues está, por ejemplo, la UNAM, está, por ejemplo, el Instituto de Psiquiatría Juan N. Navarro. Ustedes, no les doy uno en específico porque precisamente lo que yo les recomendaría es que ustedes busquen el hospital más cercano a su domicilio, que ustedes hagan esas redes lo más cercana y lo más accesible posible a su domicilio. Porque si yo les doy, a lo mejor ustedes viven en el Estado de México, no sé, si viven hasta acá, hasta el norte de la ciudad, y les doy un teléfono del sur, no creo que les pueda ayudar de mucho, ¿sale? Evidentemente hay que buscar lo que esté más accesible para nosotros, tanto geográfica como económica y de distancia, ¿vale? Bien, aquí están los teléfonos. Y esta frase me gusta. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que este tema es importante, porque el suicidio no solo afecta a quien lo comete, sino también a quienes lo rodean. ¿Y a qué me refiero con esto? El daño no se queda solamente con la pérdida de un que se pudo haber prevenido, sino queda una huella, queda un daño, queda culpa, quedan muchas emociones encontradas en familiares, en amigos, en profesores, en todo nuestro círculo, ¿no? Y de repente sí es quedar con esa pregunta en la mente de decir, ¿por qué no me fijé? ¿Por qué no escuché? Entonces, es importante que nosotros trabajemos en observar al otro. ¿Cómo hacemos la prevención? ¿Y qué puntos, para ir finalizando esta presentación, qué puntos son importantes manejar en la prevención del suicidio? Es importante que nosotros aprendamos a fortalecer nuestra autoestima. Entonces, identificar qué es la autoestima y poder estarla fortaleciendo constantemente. Porque nosotros creemos que la autoestima es algo que va lineal y que decimos, ay, sí, tengo buena autoestima porque pues me quiero, me adoro y solamente yo existo. No, nuestra autoestima es algo que sube y baja
según las situaciones que nosotros vamos afrontando en la vida. Si saqué un 10 en el examen, pues puedo decir, ¡ay, guau! Mi autoestima está padrísima. Pero si yo acabo de presentar un examen y fui rechazado, por ejemplo, para entrar a nivel bachillerato, mi autoestima se puede afectar. De hecho, se afecta. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Desarrollar herramientas para poder volver a subir esa autoestima y entender que puedo volver a presentar ese examen, que puedo volver a hacer las cosas, que si no me quedé en mi primera opción, no pasa nada. O bueno, más bien no quiero decir no pasa nada. Pasa algo, pero que tengo que desarrollar habilidades y situaciones, estrategias para adaptarme y poder elegir y ver que puedo continuar con esa preparación. Desarrollar empatía, entender qué le pasa al otro, entender que yo me puedo sentir mal y que los otros no me van a juzgar, entender qué pudiera estar viviendo el otro. Y esto, ojo, es hacer una diferencia, porque muchas veces decimos, hay que ser simpáticos y empáticos. Simpático quiere decir cuando nosotros sentimos lo que el otro siente. Empático es entender lo que el otro está pasando. Tenemos que desarrollar estrategias de resolución de problemas. Les decía durante toda la presentación, si nosotros modificamos esa visión de túnel, nosotros podemos dar diferentes soluciones y eso es lo que debemos aprender, que si la vida no es lineal, no está muchas veces saliendo como yo quería, yo puedo desarrollar estrategias para solucionar lo que yo en el momento estoy considerando un problema. Manejar mucho y trabajar mucho sobre el control de mis impulsos, ¿sale? Que no se les siga quedando ese estigma de que, ay, los jóvenes no piensan o no hacen o no. No, claro que piensan, claro que son un tesoro que nosotros tenemos que seguir puliendo y que son muy valiosos, pero que ustedes mismos nos tienen que ayudar a los adultos a generar ese control de impulsos. Hablar directamente sobre el tema. Como el día de hoy, nosotros no es una invitación, es simplemente información. La información, así como en la escuela, siempre se dice, el conocimiento nos hace libres, chicos. Si nosotros sabemos de un tema y sabemos cosas certeras y científicas, nosotros podemos ser ese pilar, ese punto que genere el cambio. Y la última estrategia o el último punto que yo les recomendaría para poder establecer una buena prevención en el suicidio, en el conducto suicida, pues es precisamente desarrollar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Términos concretos. Me pueden pasar muchas cosas, pero yo me levanto, me sacudo y continúo adelante. Acuérdense, les digo yo siempre a mis alumnos, me encanta cuando llegan a licenciatura y me encanta verlos cuando manejan tecnicismos, pero siempre les recuerdo, vayan de lo sencillo a lo complejo. Y para poder desarrollar la resiliencia, acuérdense cuando eran bebés, se caían cuando empezaban a caminar y ¿qué era lo que hacían? Lloraban tantito, pero se levantaban y lo volvían a intentar. Eso es como podemos nosotros llevarnos, interiorizar el concepto de resiliencia. Y quiero terminar con esta frase de Nietzsche, que me encanta, un autor que me encanta muchísimo. Quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, con esto terminamos. Chicas, dejo de compartir. En este momento dejo de compartir mi pantalla.
No puedo usar el micrófono, pero ya está escribiendo en el chat. Aquí tu pregunta sería, ¿qué puede hacer? Sí, doctor, en efecto, él concluye diciendo que cómo podría ayudar o qué podría hacer para que su amigo no se lastime. Ok, aquí lo que yo te podría recomendar, César, pues es evidentemente que te enfoques en los puntos que dijimos, escuchar sin juzgar, hacer esa conexión y obviamente tratar de buscar una canalización, hablar con él en el sentido de que ya que pase alguna crisis, ya cuando él te esté comentando, tú le expreses tu preocupación y pudieras recomendarle alguno de los teléfonos, alguno de contacto para que él pudiera atenderse. En estricto de primera instancia no se va a solucionar su problema. Él tendrá que llevar un proceso terapéutico en el cual, bueno, pues pueda él desarrollar las estrategias de las que hablamos y tú estarías funcionando como esa red de apoyo. No sé si con esto contesto tu pregunta, César. ¿Cómo puedes ayudarte a ti misma? Ok, Jimé, por eso les decía yo durante toda la presentación, necesitamos que tú elijas a alguien de confianza, que tú puedas comentarlo, que tú te acerques, que tú puedas platicar esto, que te des permiso de entender que no eres una persona débil, de entender que lo que estés pasando puedes generar una solución y pues te recomendaría que pudieras llevar un proceso terapéutico en el cual, bueno, pues generes toda esta red de apoyo, pero que lo hables. Tienes que hablarlo y una manera, si no tienes a alguien totalmente cercano, puedes acercarte a tus profesores para que ellos te puedan escuchar y de ahí canalizarte. No, la depresión es un trastorno, es otro trastorno, pero que está asociado a poder desarrollar una conducta suicida. La depresión, pues evidentemente puede ser puede estar generada por factores biológicos o por factores psicoemocionales, pero es como una antesala para que pudiera detonar el suicidio, pero no es lo mismo. Ok, Roberto, ¿cómo puedes detectarlo? Poniendo atención, observando. Lo que yo más te recomiendo es observa y puedes observar en los 4 aspectos que dijimos. Puedes observar lo que es sus circunstancias, lo que es su historia de vida, si ha pasado por algunas situaciones complicadas, puedes observar su lenguaje verbal, si tiene frases derrotistas, si de repente él habla de sí mismo con mucha severidad, puedes observar también, puedes detectarlo a través de sus emociones, ¿no? Nos podemos dar cuenta a través del lenguaje no verbal, su mirada, su postura física, de repente vamos así como hasta arrastrando los pies, como si trajéramos un peso muy grande en la espalda. Y
la manera no es tanto interpretar, sino ya que detectaste estas conductas o en estos escenarios, pues preguntar, hablar directamente. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿cómo te sientes? Darnos esa oportunidad de poder expresar. Esa es la forma en la que puedes detectar, Roberto. Fernanda me dijiste, ¿verdad? Sí, gracias, Ale. Fernanda, bueno, lo que puedes hacer aquí es un poquito de monitoreo, no presionarlo a hablar, pero sí a lo mejor hacer esa invitación constante, ¿no? En la edad en la que ustedes están, chicos, no es que sean cerrados, es que son reservados, no son egoístas, pero tenemos que saber acercarnos. Y aquí algo que te pudiera yo recomendar, Fer, es que tú trates de preguntarle como si fueras tú la que está al revés. ¿Cómo te gustaría a ti que te preguntaran? ¿Cómo podrías tú sentir confianza? Ay, perdón. ¿Cómo sentirías tu confianza para poderle platicar a alguien qué te está pasando? No sé si con esto soluciona un poquito tu duda, Fer. Sí, muchas gracias. Te recomiendo nuevamente los pasos que comentamos al final de cómo ayudar, en el cual, bueno, conectas con esa persona, escuchas sin juzgar, expresas como tu preocupación de que no quieres que se lastime, tratas de canalizar, por eso les decía yo, busquen mucho o traten de tener dentro de sus directorios de contactos importantes algún teléfono de ayuda de algún médico, de algún psicólogo, de algún consejero, incluso los manejan así, alguien que pueda ayudarte y después pues puedas canalizar. No dejes sola a esa persona si tiene la crisis como tal, si está presentando, si ya te dijo que está en ese momento que se quiere matar, empieza a platicar para que él realmente pueda aterrizar la idea y pues que tú hagas un compromiso incluso de no matarse en ese momento, ¿no? El de, a ver, ok, vamos a comprometernos y espérame, mira, vamos a platicarlo en persona. Oye, mira, ¿sabes qué? Prende tu cámara. El punto es que tú puedas acompañar a esa persona en todo momento, mientras, bueno, con la facilidad hoy de la tecnología puedas estar canalizando, ¿no? Y solicitando ayuda de un profesional y de un familiar para que en ningún momento pueda estar solo. Mira, César, hay estudios, como en todo, donde hay mayor predisposición. No quiere decir que sea totalmente cierto, pero sería un factor que influiría precisamente por lo que decíamos, si no mal recuerdo, los dibujos anime tienen mucho que ver con la cultura japonesa, ¿no? Entonces decíamos, allá la cultura o la muerte está vinculada a su forma cultural de verla como incluso una cuestión de honor, y son contenidos muy depresivos que te llevan a pensar que bueno, pues está bien. No quiere decir que te generen la depresión como tal, pero podría ser un factor en el que tú podrías, si no tienes la información correcta, identificarte o imitar.
Ok, Sharon, ¿cómo podrías ayudar? Ya escuchaste, entonces ahora trata de empezar a externar esta preocupación en la cual tú empieces a hacer esa sugerencia de que ya es momento de buscar una ayuda profesional, sobre todo si tiene un diagnóstico de depresión, pues evidentemente requiere un tratamiento. Nosotros ya identificamos, ahora tenemos que dar el siguiente paso de hacer algo por cambiar esa situación. Y que no necesariamente quede la alternativa de decir sufro, sino que nosotros decimos, ok, tengo un problema, alguien más se está preocupando por mí, entonces también me comprometo a hacer algo por generar ese cambio. ¿De acuerdo, Sharon? Bien, Victoria, tu pregunta es muy buena porque muchas veces, pues en las escuelas estamos así como que tenemos nuestro círculo pequeñito, ¿no? Aquí nuevamente, lo que yo te recomiendo, Victoria, es generar ese contacto. Entonces, muchas veces no es necesario que nosotros tengamos esa situación de años de conocernos. A veces tenemos o generamos ese contacto de corazón a corazón y es muchas veces lo que hacemos en terapia. En terapia te platico un poquito de lo que es parte de lo que hago también en la universidad. Pues muchas veces los chicos no me conocen, o sea, no tenemos años de conocernos. Sin embargo, es saber llegar y conectar. Entonces, la recomendación que yo te haría es trata de acercarte un poco en el sentido de decir, ok, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Cuál es tu problema? Y obviamente hacer que esta persona empiece a hablar, empiece a racionalizar y dejar de lado un poquito la idea de hacerse daño. Y nuevamente contar, activar nuestra red de apoyo. Muchas gracias. Es que normalmente hacemos, bueno, yo hice esa pregunta porque normalmente por pena, pues luego decimos, ¿qué tal si reacciona de diferente manera, se enoja? O por esa misma razón pregunté. Sí, te agradezco tu interés, Sharon, perdón, Victoria, te agradezco tu interés, Victoria, evidentemente a veces nos da mucha pena, ¿no? Y si me conoce y cómo le hacemos, pero acuérdense, es salir de esta ideología y de esta estigmatización que a ustedes les han vendido de que necesariamente vamos a generar, a responder con una agresión. No. Acuérdense que cuando estamos en una crisis, lo que está pasando es que sentimos mucho dolor. Y si tú conectas con alguien que entiende que estás pasando por dolor, no vas a agredir. Vas a tratar de explicar. Y si te das cuenta que esa persona está entendiéndote, entonces tus niveles van a bajar, porque es como si le quitaras un peso de encima. ¿De acuerdo, Victoria? Sí, muchas gracias. No, son temas totalmente diferentes. Ahí ya tendríamos que estar hablando de otro tipo de evaluación, porque evidentemente hablamos de un trastorno, pero no tiene que ver con la depresión o con que tú hayas tenido un intento suicida. Sí, ya estaríamos hablando de una evaluación más profunda a nivel más psiquiátrico, en el cual, bueno, tendríamos que ver todo el contexto, porque podríamos pensar en escenarios, no sé, por ejemplo, de un papá que perdió el trabajo y entonces, pues, para no hacer sufrir, digo, de hecho hay una película que aborda la temática así, donde son películas de estas de horror, donde está mal manejado. Ahí era otro tipo de trastorno lo que tenía, no era nada más el trastorno depresivo, pero es más psiquiátrico el asunto. La pregunta aquí, Bárbara, sería, te la devolvería yo un poquito y te diría, ¿cómo te sientes tú después de que gritas?
sé si es por estar encerrada aquí o por otra cosa. Ok, Bárbara. Bueno, tendríamos que revisar cómo te sientes tú después de que gritas y si lo que tú sientes es así como una descarga, sí te puede ayudar, ¿sale? Pero más que gritar, yo te recomendaría a lo mejor escribir un poquito, porque si tú gritas sin ton y son, solamente estás, ¿cómo decírtelo? Estás enmascarando. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí ya tendríamos que platicar un poquito, pero a fondo más personal tu situación para ver qué te podría recomendar de manera personal, ¿de acuerdo? Rebeca era, ¿verdad? Bárbara. No, Bárbara. Siempre me confunden con Rebeca. Perdón. No, no hay problema. Los accidentes pasan. Bueno, tendría que ver eso. Bueno, ¿cómo puedes detectarla con depresión? Son un poquito, los síntomas son similares a lo que es la ideación, pero para ya ser más específico se tendría que hacer una evaluación, ya una escala de médica, en la cual, bueno, pues evidentemente entran en otros síntomas, por ejemplo, la falta de apetito, o el insomnio. Ahí ya te recomendaría que sugirieras una revisión médica, una evaluación médica. Gracias. Ok, Kevin, aquí la cuestión es, empieza a monitorear, porque si ya son 3 intentos de suicidio, tendríamos que contextualizar un poquito más los métodos. Tú estarías funcionando como parte de su red de apoyo, pero nuevamente sería el mismo protocolo para que puedas canalizarlo, sobre todo. Aquí sí sería cuestión de una canalización en la cual, bueno, ya se le haga una evaluación un poquito más profesional en el ámbito de la salud, y estar monitoreando, estar en constante, en contacto estrecho con esa persona. Ok, a ver, otra vez déjame estructurar si cortar, si entendí bien la situación. ¿Tu primo terminó la relación y la niña es la que lo amenaza con cortarse? ¿Con suicidarse? Ok, aquí, ¿qué es lo que tú podrías hacer? Lo que podrías hacer, lo que te sugeriría es precisamente que trates de hablar con alguien de sus amistades en las cuales pues tú des aviso, porque si tú sigues manteniendo este contacto, pues evidentemente vas a seguir dentro de un chantaje. Aquí es a lo mejor dar aviso a sus contactos, a su red social más cercana para que pudieran ayudarla, y obviamente pues ella que tome un proceso en el cual pueda hablar y pueda superar esta ruptura, ¿no? Que pues ya vimos que en adolescentes pues sí, es complicado cuando nos dejan. Esto no quiere decir que sea tu culpa, ¿sale? O que tú seas el factor que esté detonando, no. Ella tiene que trabajarlo para que pueda realmente aprovechar y sacar esta situación que le puso la vida. Gracias.
Ok, Aime me dijiste, ¿verdad? Ok, Aime, lo que yo te sugeriría es que, bueno, inicies por favor, o bueno, hagas una evaluación en el cual pudieras acercarte a una terapia incluso breve, te podría ayudar para que te ayuden a manejar estas crisis de ansiedad, porque lo que estás buscando con esas conductas autolesivas, como vimos en la presentación, pues es tratar de controlar tu dolor, ¿no? Tratar de mitigar el dolor emocional que estás teniendo y esa ansiedad que sientes que no puedes, bueno, más bien, esas cosas que te están generando ansiedad, tratas de controlarlas a través de las autolesiones. Pero lo que te recomendaría es que te acercaras a un proceso podría ser una terapia breve. Ya bueno, es que a mí me había pasado ya desde antes. Porque venga cansada. O sea, ya antes de que pasara todo esto. Tranqui. Ajá, ya te había pasado antes, ¿entendí? Tan hija la acabó. Ok, entonces te digo, sí te recomendaría que tomes un proceso en el cual, bueno, pues te puedan ayudar, podemos controlar la ansiedad, ¿sale? Para que tú puedas bajar esos niveles y no llegues a esas crisis, sino sepas detectar cómo van surgiendo, qué te las detona y puedas trabajar al respecto. Ya, ok. Sí. Muchas gracias. De nada. Es normal. Bueno, normal, etiquetarlo como normal, no. Vemos que es parte de un proceso en el cual, bueno, ya vimos el espectro suicida, que puedes llegar a pensar, pero no tener idealizado nada, no tener estructurado nada. Entonces, no es normal, sino simplemente hay que ver en qué escala del proceso suicida está, del espectro suicida, está ubicada esta persona. Y trabajar esa parte, ¿no? ¿Sus papás se separaron y tiene ansiedad? Ok, lo que puedes hacer es tratar de platicar con ella para que ella pueda expresarse, ser ese canal en el cual, bueno, ella se permita hablar al respecto de lo que está sintiendo, pero pues de ahí sería canalización, porque ella tiene que trabajar el duelo que está viviendo por la pérdida de la relación de sus padres. ¿Cómo podrías detectar en ti? Tendrías que observarte. Realmente esta cuestión de es a nivel conductual, es a nivel de, muchas personas lo que lo reportan o como lo reportan es que sienten nervios, palpitaciones. Tendríamos que hacer una evaluación para que se pudiera detectar, porque muchas veces es una condición de estrés que es diferente a sufrir ansiedad. Nosotros podemos sentir nervios, sudoración, miedo, cuando nos vamos a presentar ante un evento diferente, pero de ahí hay que ver y hay que hacer una evaluación para que puedas diferenciar. Si es una respuesta totalmente normal de una situación de estrés, que el organismo lo genera de manera normal como un mecanismo de defensa para poder reaccionar, o si realmente es un trastorno. Claro, les puedo dejar mi número telefónico, mi número de contacto, y claro que podríamos ver la posibilidad. Ok, gracias, maestra, doctora, perdón. De nada.
Por mí encantada, entonces, sí, por mí encantada. Si quieren hacer las preguntas, con toda confianza, que me las hagan llegar y claro que les damos respuesta a todas y cada una de ellas. Pues agradecerles su atención, chicos. Realmente un placer, agradecer la invitación. Es un placer trabajar con ustedes y pues bueno, si nosotros pudiéramos dar cada uno nuestro granito de arena, seguramente vamos a poder abordar esta problemática y en unos años las tasas, precisamente los datos estadísticos, nos dirán algo muy diferente. Gracias por toda su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, que tenga buen día. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctora, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Un gusto, chicos. Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿cree que me pueda dar su teléfono? Claro que sí, les haría llegar mis datos con a través de organizadores. Con ellos pueden, que con ellos dejaría yo los enlaces. Ok, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. A ustedes. Bien, doctora, pues no nos queda más que agradecerle la presencia, el contacto con los chicos. Tuvimos ahí una cuestión técnica. Yo había contemplado que la sala de Meet contaba para una asistencia de 200, sin embargo era la mitad, por lo que, bueno, tuvimos algunas cuestiones para intentar duplicar la charla en otros medios. De igual forma, la compañera Alejandra nos hizo el favor enorme de poderla grabar desde el principio, lo cual nos va a ayudar a poder completarla, o incluso a chicos que tengan estas mismas inquietudes, porque como lo comentaron, hay muchas preguntas eran muy similares.